Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos por este medio. Como ustedes comprenderán, las restricciones a la aglomeración y el respeto al aislamiento social, nos llevan a hacer una conferencia usando la tecnología. Estamos aprendiendo mucho con esto, así que, esperemos que dé resultado y vamos a comentar un poquito de qué se trata la propuesta que el Sindicato Médico ha elevado al Poder Ejecutivo en el transcurso de esta semana. Para hacer un poquito de memoria, nosotros mantuvimos una reunión en el ámbito del Ministerio de Salud Pública con el señor ministro e integrantes del movimiento sindical, en la cual surge un ámbito de negociación y de intercambio que en aquel momento quedó programado para reunirse hoy viernes y venimos de ahí de esa reunión. En la medida que el ámbito de participación del Sindicato Médico en instancias oficiales para realizar nuestros aportes y tener el intercambio con las autoridades sobre la marcha de esta situación de emergencia sanitaria se dilataba en los días y entendimos que estamos ante una situación en que las medidas deben tomarse con urgencia, es que hemos hecho el planteo de una serie de medidas que hicimos públicas el día martes, no con el ánimo de marcar el rumbo ni atribuirnos responsabilidades de gobierno que no tenemos, sí con el ánimo de colaborar en la línea de lo que es la estrategia país, de contribuir a frenar esta difusión masiva del virus SARS-CoV-2 en nuestra sociedad, de tal manera que evitemos la afluencia de pacientes de forma abrumadora al sistema de salud, como nos muestra la experiencia de lo que está ocurriendo en distintos países en el mundo. En ese sentido, en el día de ayer mantuvimos una conversación con el señor ministro de Salud, el doctor Salinas, donde se nos plantea que esta postura, este planteo del Sindicato Médico fuera fundamentado en un documento para contar con mayores herramientas de análisis, además de las que ya cuenta el Ministerio de Salud Pública, para ir fundamentando las decisiones políticas que el gobierno va tomando. Y de esa manera, hemos trabajado intensamente en las últimas horas para acercar primero al señor ministro directamente hoy a mediodía y ahora en este ámbito de discusión intersectorial que hemos mantenido en el Ministerio de Salud Pública, una propuesta con la fundamentación de la posición del sindicato médico, del colectivo médico, y entendemos que recoge la postura de gran parte de la sociedad en este sentido, con nuestra visión sobre la marcha de las medidas que la sociedad viene tomando para paliar esta crisis y sobre todo para prevenir aquello que no queremos que ocurra, que es el colapso del sistema de salud y la muerte de ciudadanas y ciudadanos que podríamos evitar. El documento elaborado por el Sindicato Médico consta fundamentalmente de 3 capítulos en los cuales hacemos un planteo de una cuarentena obligatoria mucho más enérgica de lo que en este momento nuestro país tiene, en el cual, si bien hay una buena respuesta de la sociedad, con una disminución evidente de la actividad en todos los ámbitos, entendemos que debe ser más enérgica aún y que, sin llegar a un extremo de colapso de la economía o de tensión absoluta de actividades, porque hay actividades que deben mantenerse en la sociedad, planteamos que entendemos necesario a la brevedad decretar una cuarentena general
que permita, por un periodo que pensamos que podría extenderse hasta el 12 de abril, observando lo que ocurre en otros países, en estas situaciones críticas y en los cuales la demora en tomar esta decisión se ha traducido en enfermedad y muerte, bueno, planteamos que esta medida radical, acompañando a la suspensión de clases y los eventos públicos y manteniendo los eventos esenciales, sea tomada para frenar esta expansión del virus y la propagación de enfermedad potencialmente grave en la comunidad. La implementación de esta etapa de cuarentena, esta fase 1, como la denominamos, decretando la cuarentena obligatoria y por un periodo de aproximadamente 20 días, que permitiría al sistema de salud organizarse y absorber el flujo de pacientes que comience a llegar en un importante número en estos días. Se acompaña de una serie de medidas que necesariamente tienen que tomarse en el sistema sanitario y que algunas de ellas ya están encaminadas. De hecho, venimos de una reunión en la cual se han concretado algunas de estas medidas. Lo primero que queremos plantear y que nos parece prioritario es la imperiosa necesidad de disponer de kits para prodigar el test diagnóstico con una amplia disponibilidad, particularmente para determinar el personal sanitario que se encuentra en una etapa de contagio por el exportador del virus SARS-CoV-2 y aquellos que no, porque es muy importante determinar que el personal sanitario se pueda mantener en su lugar de trabajo como bueno, lo establece la experiencia de que es absolutamente imprescindible estar en esa primera línea para poder asistir a la población. En ese sentido, los anuncios realizados hoy en la conferencia de prensa del MSP, ACE y la UDELAR de disponer en el transcurso de los próximos días una cantidad importante de test diarios de varios cientos, creemos que va en consonancia con esta medida porque la implementación de la cuarentena y fundamentalmente la restitución a la actividad de la sociedad luego de la cuarentena tiene que tener una validación importante de confirmación o descarte de ser portador o no del virus para no agregar riesgos a la sociedad cuando se comience nuevamente la actividad normal, como esperamos que pueda transcurrir en el transcurso de los días. Esta etapa además tiene que fortalecerse con pautas claras de acción directa a nivel del sistema de salud que tienen que emanar de la JUNASA con una fuerte directiva de JUNASA, de tal manera que la variabilidad de la respuesta que estamos teniendo entre los prestadores en todo el país y a nivel público y privado disminuya y que tengamos directivas claras y precisas sobre cómo actuar. Hoy precisamente se trabajó sobre un protocolo de bioseguridad para todo el personal de la salud que fue validado por quienes estábamos presentes en la reunión, todos los trabajadores de la salud, los prestadores integrales, emergencias móviles y autoridades, lo cual entendemos que es una muy buena señal para afrontar la crisis. La reestructura de la modalidad asistencial, jerarquizando la medicina domiciliaria, la medicina ambulatoria, como ha sido una fuerte línea de trabajo recomendada desde el Ministerio y que apoyamos, nos permitirá ver lo que está ocurriendo en este momento, y es que los sanatorios y hospitales han disminuido en forma muy importante el tránsito de personas y las posibilidades de contagio a nivel sanatorial. Recordamos que en países como Italia ha sido muy importante el porcentaje de contagios que han ocurrido a nivel hospitalario y a nivel sanatorial, y queremos evitar esa situación aquí en nuestro país. El rediseño de las áreas asistenciales, las medidas de bioseguridad
y todo lo que tiene que ver con el personal sanitario que necesariamente tiene que disponer de materiales para protegerse cuando un paciente es portador de sintomatología respiratoria alta, definiendo como tal a un caso sospechoso de COVID-19, es clave para poder mantener la estructura sanitaria funcionando y hacer frente a la crisis. Y finalmente, una tercera etapa que consideramos muy importante, que es el desarme progresivo, programado y estructurado de la cuarentena. Al finalizar esta segunda etapa, en la cual esperamos frenar, o pensamos que se frenaría la propagación del virus y se absorberían los pacientes que lleguen al sistema de salud, hay que, de acuerdo a las posibilidades amplias de realizar el test, tanto para casos sospechosos como para personal de salud, hay que diseñar estrategias en las cuales el testeo por sectores de población, pacientes, contactos y grupos de personas permita el reintegro progresivo, pautado, organizado a la actividad de la sociedad. De tal manera que lo que estamos proponiendo, además de implementar la medida de la cuarentena, como lo decíamos inicialmente, es un plan que permita no solamente ponerla en marcha, sino volver. El país no puede verse paralizado, el país no puede detenerse, el impacto socioeconómico por una medida de este tipo es altísimo, entendemos las dificultades que esto implica de tomar una medida de esta naturaleza para el gobierno, pero bueno, creemos que de una manera planificada, acotada y evaluando permanentemente y día a día el desarrollo de los acontecimientos, se puede entrar en cuarentena obligatoria, transcurrir la cuarentena y volver de la cuarentena de una manera planificada, dando cierta certeza en cuanto a los tiempos que permitan que el país no se detenga y que se restituya la actividad en forma progresiva. Que básicamente es eso. Si quieren acotar cosas. Bueno. ¿Perdón? No sé qué más decirle, si quería que acotara. ¿Puedes acotarlo tranquilamente? Bien. Sí. Sí, hay un momento de cuarentena general, pero es habla de no tener las actividades de manera completa y no afectar la economía. ¿Cuál sería la compatibilidad de esta medida? Es decir, o cuál sería el alcance de solicitar cuarentena general y o que no se detenga la economía o que no se paren las actividades? Es que la población tiene que comer, hay servicios esenciales, hay servicios sanitarios, hay cosas elementales que necesariamente tienen que seguir funcionando. Si bien planteamos profundizar las medidas en ese sentido, la restricción al transporte público tiene que ser mucho más enérgico de lo que tenemos hoy, pero necesariamente esos aspectos básicos y esenciales de la vida de todos y cada uno de nosotros se deben mantener. Por eso es importante que nuestro planteo no va hacia el detener los motores de la economía, hacia contraer al mínimo esos motores, de tal manera que la sociedad siga funcionando, pero potenciando muchísimo más lo que hoy es la movilidad y el aislamiento social, que si bien se está cumpliendo, vemos claramente que hay lugares, sectores, hay áreas donde no se está cumpliendo y necesitamos ese impacto para realmente detener la pandemia. Por ejemplo, que las personas vayan a trabajar y vuelvan a su casa. O sea, sería una medida. Bueno, no limitar el trabajo, pero sí limitar los movimientos. Entendemos que hay que limitar el trabajo a aquellas actividades absolutamente esenciales. Limitar la movilidad absolutamente. No, lo estamos planteando, y es una opción, obviamente, solamente un planteo,
de tal manera que llegue a comprender la Semana de Turismo, la Semana Santa, y que comience la restitución progresiva y paulatina, programada a la actividad a partir de ese momento, evaluando los resultados y la situación del sistema sanitario, obviamente. Bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos por este medio. Nosotros estamos disponibles para evacuar todo tipo de preguntas, dudas. Sabemos que esta situación es muy dinámica. Nos interesa fundamentalmente el intercambio con las autoridades sobre los puntos de vista que se tienen en este tema. Comprendemos las dificultades. Nadie tiene experiencia de lo que aquí está ocurriendo, de lo que en el mundo está ocurriendo. Aprendemos día a día y nuestra intención, la intención de los trabajadores de la salud, de los médicos y médicos, es colaborar y apoyar para sobrellevar esto de la mejor manera. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy apretado a todas y todos los que hoy están trabajando, haciendo frente a esta situación. Hoy tenemos miles de llamados a domicilio, miles de colegas que están haciendo un enorme esfuerzo por hacer esta tarea que está implicando una sobrecarga enorme. Tenemos ya colegas que están en cuarentena, portadores o no, y queremos enviar un especial saludo porque el reconocimiento y ese aplauso con que la población nos regala a las 21 horas todos estos días es realmente el alimento para el alma que necesitamos para seguir adelante con este esfuerzo.